Hola, estimados estudiantes, esto es Metodología de la Investigación en su aula virtual de investigación, la parte, por supuesto, metodológica. La idea del día de hoy, o del webinar de hoy, es pues hacer preguntas con respecto a lo que sería el planteamiento del problema o el problema de su trabajo especial de grado, o en cuanto a qué proyecto se trata, porque apenas los están desarrollando. También hablar sobre lo que sería el segundo capítulo en cuanto a marco teórico o marco referencial, que también lo llaman. Y bueno, dar esas impresiones, tratar de solventar inquietudes al respecto. Entonces voy a compartir algunas cosas que coloqué en sus aulas virtuales de investigación, metodología, para que estén al tanto. Ok, ayer, ya vamos, estoy en la sección B. Ayer coloqué, bueno, tienen, vamos a repasar primero las actividades que tienen. El foro hasta hoy de presentarse y actualizar con sus temas que, digamos, tuvieron en una primera instancia, en unas primeras ideas. En el corte 1, pues está la parte del problema de investigación. Por allí, pues, habíamos hecho 2 webinars anteriores para, digamos, tuvieran toda la información al respecto de la visión a nivel metodológica del problema de investigación. Tienen ustedes acá que me gustaría tener un webinar con ustedes sobre el manejo del manual de trabajo especial de grado que elaboró el instituto. Sí, ya es una sexta edición, es del año 2016. Otra cosa que ustedes tienen por acá, bueno, aquí algunos elementos como de complemento que pueden revisar por si acaso están un poquito enredados o quieren saber más de lo que es el planteamiento del problema. Recuerden colocar el enunciado de la investigación aprobado por su comisión. Se han tenido pues también cambios, por lo menos a mí es mi aula de investigación académica, me ha sucedido cambios de último momento con respecto al ámbito. Si lo han hecho, si han ocurrido esos cambios, pues me notifican, lo pueden hacer. Todavía no he revisado quién ha entregado. Y está el anteproyecto también del capítulo 1. Vamos a, digamos, a refrescar esta parte. Si tienen alguna duda al respecto, háganla, aprovechen. Sí, recuerden que, bueno, de lo que ustedes hayan avanzado con respecto a investigación académica y pues todo ese recorrido que han tenido con su docente en esta materia, pues una vez que lo tengan y hayan también entendido parte de lo que es la metodología que se aplica en este capítulo, pues nada, ustedes vayan colocando lo que, como les dije anteriormente, lo que han ido adelantando a través de ideas, que no importa que estén, digamos, sueltas, pero hay algunas cosas que tienen que ser importantes y que resuelven, si se quiere, o van hacia el tema de investigación que ustedes están proponiendo. Entonces recuerden la portada. No les voy a pedir introducción ni resumen. De hecho, pues si lo entregan, bien, pero no creo que lo vaya a corregir, porque en el sentido metodológico, lo que es la introducción y el resumen básicamente son cosas que se hacen a lo último, ¿sí? Ya es un proceso, digamos, que se entiende, se va consolidando en la medida que ya de alguna manera pues se hace el anteproyecto más completo, o se va llegando como que al tercer capítulo, ya casi a desarrollar el cuarto, cuando ya tenemos elementos que sustenten lo que sería la introducción y el resumen. ¿Ok? Entonces, solamente es la portada. Recuerden el capítulo 1 del planteamiento. Me gustaría que, que bueno, que la fuerza del trabajo de lo que van a entregar acá fuese dentro del planteamiento,
lanzar pues estos objetivos, tanto general como específico. Espero yo haberme explicado también en los webinars pasados al respecto de esto. La justificación, como les decía, hay pues algunas, digamos, choques de opiniones en cuanto a cómo es la entrega. Es indiferente en el caso mío si lo, como les decía, si lo entregan de lo específico a lo general, de lo general a lo específico, pero lo ideal es que se mantenga dentro de los informes de anteproyectos este elemento de tratar de ir de lo general a lo específico, porque el tema de investigación, el problema de investigación cubre necesidades, eh, digamos, globales, ¿sí? Y que se aplique en un ámbito, eso es otro, digamos, otro, es una comprobación, pues. Entonces, por eso, de alguna manera, pues ese concepto debería mantenerse en todos los aspectos de la elaboración de ese anteproyecto y después anteproyecto, por supuesto. ¿Ok? Entonces tienen eso por acá. Si, como les dije, si no han tenido aún las correcciones necesarias por parte de su docente de aula, no importa, lo colocan. Recuerden que tienen hasta el 26, ¿ok? Para mañana hasta las horas de la medianoche, yo corregiría fin de semana, espero, bueno, no les prometo el sábado, pero sí el domingo me pondría a leer, entonces sería bueno que subieran allí todos sus trabajos, de manera que ustedes tengan para para corregir y para avanzar, por supuesto, la otra semana, ¿ok? No sé si tienen dudas con respecto a esto, si quieren decir algo con respecto a sus temas, si les ha costado, no sé, algún comentario. No necesariamente tiene que ser una duda. Buen día, profe. Buen día, Kelly. Por mi parte, quisiera hacerte una pregunta. Ujú. Adelante. Sabes que quería saber si hay un límite de hojas de redacción para la contextualización, bueno, en este caso tú nos dices que tú no tomas en cuenta la introducción, aunque yo o sea, yo ya entregué mi capítulo 1, pero igualmente quisiera estar, o sea, estar segura de que existe un límite o no existe un límite de hojas para la redacción de ciertos puntos. Realmente no existe el límite, ¿sí? Lo ideal es que tampoco sea tan largo, ¿no? Lo ideal es que, por ejemplo, el capítulo del planteamiento problema se atañe, si acaso, a 10 hojas, es decir, que planteamiento problema, objetivo, justificación, pudieran estar dentro de 10 hojas, ¿ok? Eh, una cosa que hay, o de repente de lo que se establece en planteamiento del problema, es que, bueno, recuerden que hay que contextualizar, hay que hacer como una especie de reseña histórica. Les decía que no era la reseña histórica de poner todo la vida y obra, el origen del hombre, todo eso, no, sino simplemente contextualizar. Recuerden que hay que delimitar. A veces se peca porque no estamos en eso de que tenemos que ponernos por fuera de la situación que estamos planteando. Entonces a veces hay párrafos que se vuelven repetitivos, que ya dijimos en algunos, digamos, en unos primeros párrafos algo que se repite de repente en un tercero o cuarto. Entonces la idea con esto es que o sea, colocar todas las ideas, por supuesto, y luego ir sintetizando. Tampoco es que se va a entregar el planteamiento del problema en una sola hoja. No sería tampoco coherente ni tanto por contenido o sea, si uno ve un planteamiento de problema en una sola hoja, quiere decir que no hay mucho que decir, o sea, que todavía falta por estudiar cosas. Entonces, está en un rango, diría yo, de 10 páginas, pero obviamente va a depender de lo que ustedes quieren mostrar allí, ¿ok? No sé si me explico.
No sé si tienen alguna otra pregunta. Y no sé si me expliqué. Bien, de todas maneras, independientemente de lo que hayan avanzado, ¿ok? Lo envían para ir viendo. Y si tienen que colocar alguna acotación, esto lo están revisando, esto tal, pues por supuesto lo pueden colocar en los comentarios allí de la actividad. Sí, Está bien. ok. Vamos a abrir acá, entonces tienen esto. Pasamos al segundo corte de la unidad que sería el marco referencial. Entonces, bueno, esto está nuevo, esto apenas lo coloqué ayer en la tarde, la unidad 2. Les coloqué también conforme a cómo se va a desarrollar fundamentos teóricos y fundamentos legales o las bases legales. Entonces, y estamos dentro del contexto a nivel de lo que es Venezuela, San Cristóbal, pues entonces debemos manejarnos de cierta manera con bases legales a nivel de la Constitución Nacional. También como estamos hablando un poco de lo que sería el diseño y obras propias, sí, estamos hablando de innovación en el diseño gráfico, pues aplica en ciertos casos la ley de derecho del autor, ¿ok? Si nosotros ampliamos un poco más, de repente pueden ser, se me ocurre el tema ya del internet, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero sí ya existen algunos, como algunos acuerdos mmm, que pudieran establecerse como leyes normativas, etcétera. Entonces, bueno, se los dejé por acá, un poco para que los tengan, para que se les haga más fácil descargarlos. También por acá, anteriormente, pues esta aula pues la manejaba el profesor Ángel, entonces esto es un material que dejó el profesor Ángel por acá, el material didáctico en marco teórico. Está, porque sé que les van a pedir una carta de aceptación de la empresa, ¿sí? De que la empresa acepta que van a estudiar ese caso, o van a aplicar el tema de investigación de diseño al caso de una organización. Entonces, si requieren una carta firmada, sellada, recibida, todo esto, es bueno que hagan esta solicitud de carta institucional al instituto, por supuesto. Entonces, ustedes le solicitan a la coordinación de docencia, que la maneja el profesor Ángel Higuera, este es su correo, ¿ok? Y le envían ese correo con estos datos, mencionando que requieren una solicitud de carta institucional por parte de la universidad para desarrollar el TEGA. Le colocan el nombre de la empresa, como aparece en el RIF, ¿ok? Ya sea empresa, firma personal, ya sea empresa, compañía anónima, sociedad anónima, fundación, asociación civil, etcétera. Como aparezca, ¿ok? El dueño, gerente o encargado de la empresa, es bueno que coloquen el nombre y los apellidos y nombres completos de ustedes como estudiantes, ¿ok? Y por supuesto el número de cédula. ¿Qué pasa cuando el instituto les genera esta solicitud y de repente la empresa les hace el recibido? A lo mejor coloca la firma, le coloca la fecha de recibido, pero no tiene sello, pues no importa porque esta carta que les da la institución les sirve para la entrega. Esto se hace ¿por qué? Bueno, por tema de que como estamos haciendo un trabajo de investigación, pues entonces también se requieren ciertos protocolos de investigación, ¿sí? Entonces como para cumplir esa parte, ¿ok? ¿Entendido? Sí. Ok, entonces para que no haya complicaciones, ¿no? Que le hace falta el sello, que tal. Entonces se maneja con esta carta y es preferible que la pidan así la empresa tenga o no tenga sello, ¿vale? También se los coloqué a los alumnos míos de
de la parte académica, para que si se la solicitan por alguno de cualquier lado, pues lo coloquen, ¿ok? ¿Qué más por acá? Bueno, ahí está el anteproyecto, ya vamos a hablar de eso. Ahora vamos a hablar directamente ya del libro La Unidad de Marco Referencial. Bien, como siempre, pues voy a colocar una estructura, porque como para que se acostumbren a la organización, a esa planificación. Entonces, en esta unidad del marco referencial, aquí tienen los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de un marco referencial. Entonces, pues aquí se determinan, se listan, se identifican los antecedentes, tanto las bases teóricas, legales, también se analizan sistemas de variables, la definición de términos básicos, ¿sí? Su importancia. Creo que hoy nos da chance de llegar, vamos a ver si llegamos hasta bases legales, porque me interesa que ustedes estén queden bien resueltos con el tema de antecedentes y por lo menos con las bases teóricas, ¿ok? Entonces, aquí hay un esquema, dice antecedentes, lo ideal es que tenga esa estructura de antecedentes internacionales, nacionales y regionales. ¿Por qué? Porque siempre estamos hablando de que el concepto a nivel de la redacción y la presentación, contenido de un trabajo especial de grado sea de manera general a la específica. Entonces, por esa razón, y ya les explico un poco más detenidamente, se colocan de esta manera. En ciertos casos, en ciertas instituciones, en nuestra institución, pues sería de esta manera. Bases teóricas, vamos a hablar del concepto y cómo se estructuran, ¿ok? Las bases legales también, el concepto, cómo se estructura, el sistema de variables, también los conceptos y los tipos de variables y por qué utilizamos las variables. La definición de términos, por qué lo colocamos, y bueno, las referencias bibliográficas que usé para esto. Entonces, ¿qué es el marco referencial? Es el capítulo 2, es el capítulo que fundamenta pues todo lo que se tenga que decir con respecto al tema de investigación, ¿ok? No en vano, fíjense allí les dejé un pensamiento de Einstein, la teoría es la que decide lo que se puede observar, ¿ok? Entonces, por eso en investigación se requiere de un marco referencial, porque allí estamos sustentando lo que estamos averiguando, lo que estamos inquiriendo. Entonces, dice acá, cuando es posible aceptar un enunciado como presumiblemente válido, ¿okay? Es decir, lo que estamos pensando, lo que estamos diciendo como problema o tema de investigación, entonces que ese enunciado es presumiblemente válido o establece un conocimiento que está fundamentado. Entonces, es fundamentar esa idea que tenemos, ese problema, sobre la base de ciertos conocimientos, de ciertas teorías que ya pues se han dicho y que podemos sustentarnos en ellas, pues. Suena más de lo mismo, pero es como que es lo obvio, como decía una profesora, obvio de toda obviedad. Entonces, aquí en el marco referencial se expresan, como les digo, teorías generales, teorías específicas del punto, postulados, supuestos, se acercan categorías, características de elementos de estudio, hasta tipos, ¿ok? Tipología, me refiero, y conceptos que han de servir de referencia para ordenar la masa de hechos concernientes al problema, motivo de estudio e investigación. No es, en este marco referencial teórico, no es colocar teoría tras teoría y que no se relacione, más bien hay también que sintetizar, hay que delimitar. Por eso, cuando se dice que de delimitación del tema, de planteamiento del problema, pues la teoría que se coloca, pues tampoco es que debe ser extensa, sino que es la necesaria. Ok, vamos a ver aquí el chat, ya tengo una cosa que me está diciendo Karen por acá, un mensaje. Dice, profe, yo tengo una duda con los antecedentes, ¿cómo los busco para conseguir algo que me funcione?
yo haré un recetario en formato para Instagram y a nivel nacional no he conseguido nada que se parezca y me funcione. Ajá. Ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Entonces, marco referencial, pues sí, ya saben que tienen antecedentes, fundamentos teóricos, legales y variables. Entonces aquí hay algunas estructuras con respecto a esto. Lo digo es como para que, y hago hincapié en esto porque hay una delimitación allí, ¿ok? No es que vamos a llenar y llenar toda esta parte de, de temas que consigamos que nos parezca para cumplir, no, sino que nosotros también como investigadores pues vamos como que llevando al lector, al que nos quiera leer, ver esa secuencia para que vaya entendiendo qué es lo que se está investigando, ¿ok? Entonces, en antecedentes de investigación, ¿qué características debe tener? Les digo antes qué van a colocar en esa parte de antecedentes y ya vamos a resolver el caso de Karen. Entonces, los antecedentes es lo entendido como diferentes trabajos realizados por otros estudiosos sobre el mismo problema. Aportan información documental de primera mano. ¿Ok? Entonces, características que deben tener, deben caracterizarse preferentemente con una data que no exceda de 5 años. Eso es lo que dicen, pero no es totalmente que sea así, ¿ok? Entonces ahí dice que no es tan inflexible la cosa, porque es que si, por ejemplo, tenemos un tema interesante y no se ha estudiado no sé, 1800, entonces, y hay un antecedente, una investigación que sea de ese año, pues hay que utilizarlo, ¿ok? Entonces, pues es una característica, digamos, de investigaciones recientes a nivel de innovación, que debería tener 5 años, esto lo pongo entre comillas, ¿ok? Eh, Han de ser reseñados con un mínimo de 3 antecedentes, preferiblemente. Para responder a trabajos especiales de grado, se han presentado en instituciones de reconocido prestigio, es decir, que la idea es que ustedes hagan la búsqueda de antecedentes que sean de trabajos universitarios, de pregrado, carreras cortas o largas, también pueden ser posgrados, ¿ok? Doctorados como tal no, porque se van a encontrar ustedes de repente que utilicen dos objetivos y entonces se hace como más complejo. Yo creo que hasta posgrado pueden llegar a posgrado de especialización o maestría, ¿ok? La redacción debe ser fluida, sin embargo, tiene esta estructura, como para resumirles, ¿ok? Ustedes colocan, cuando ya encuentren los antecedentes, ustedes colocan el autor, luego van a colocar la fecha de publicación, o el año, preferiblemente el año. También, pues, en algunos casos, no necesariamente se coloca todo en el escrito cuando se lee el antecedente, sino que se puede colocar como una especie de cita, por decir solamente el apellido y la fecha, y lo demás lo colocan en la referencia bibliográfica, eso es válido, ¿ok? Luego de eso, y créanme, se ve como más bonito, porque ustedes mencionan el apellido, la fecha, y de una vez empiezan a decir los objetivos que quiso cumplir el investigador anterior, el antecedente. Entonces deben hacerlo así, de esa manera, el autor, la fecha, el año, los objetivos que quiso cumplir esa investigación, ¿ok? Pueden hacerla de manera parafraseada también sería interesante esa parte. Luego de eso, de que ustedes mencionen los objetivos, es bueno mencionar la metodología que utilizaron, ¿ok? Un poco para comparar lo que ustedes van a hacer con con lo que se hizo, ¿ok? Eh, la metodología, que si es un proyecto factible, que si utilizó documentación, que si de repente tuvo que ir a hacer trabajo de campo, aplicó entrevistas, y entonces allí ustedes se van dando cuenta
quizás de los elementos que pueden tomar para ir desarrollando también su investigación, ¿ok? Y lo otro importante es mencionar los resultados y las conclusiones a las que llegó, pero no todas las conclusiones que hay a las que llegó, sino las que ustedes consideren sean las más relevantes porque son las con las que ustedes se relacionan con respecto a lo que es el tema de investigación. No sé si me explico con esto. O sea, no se colocan todas las conclusiones si, de manera como para cumplir esta etapa del antecedente, sino que coincidan con lo que ustedes quieren llegar, ¿sí? Esa es la idea con la mención de esos hallazgos, de esas conclusiones que están allí, las más relacionadas. Allí les digo que, bueno, que se colocan en orden cronológico, preferiblemente, como les he mencionado, de lo general a lo específico, es decir, se hace una internacional, una nacional y un antecedente regional, pudiera hacerse de esa manera. Eh, También, una vez que se haga esto, toda esta temática, toda esta estructura fluida, se coloca una inferencia, un análisis de esto, de cómo le sirve ese antecedente para su tesis, o qué aporta ese antecedente para su tesis, ¿ok? Y los resultados que se obtengan, pues también deben colocarse en la parte de las conclusiones, ¿ok? Entonces, vamos a resolver el caso dice que tiene que ser un recetario. Puedes buscar, Karen, que no necesariamente tiene que coincidir el tema como tal. Puede ser diseño de un recetario, pero no necesariamente tiene que ser en redes sociales. O sea, que digamos que tu innovación sea que lo vas a colocar en una red social como el Instagram, ¿sí? Y eso solamente tú lo has hecho en este momento. El anterior solamente hizo un recetario en otro formato, a lo mejor fue impreso. Entonces es posible que ese antecedente que busques te pueda dar ciertos elementos para tu investigación. Recuerden que ustedes están diseñando, entonces deben buscar como elementos del diseño, criterios de diseño en caso del antecedente, ¿sí? Ahora, puede ser que no necesariamente fue el diseño un recetario, sino que alguien hizo un diseño de, no sé, de un catálogo de zapatos, por ejemplo, y sí lo colocó en Instagram, o lo colocó en otra red social. Entonces, si es parecido, pues te puede servir, ¿ok? ¿Sí me explico? Exacto, no es que tiene que coincidir el título, porque es que justamente se necesita innovar, y entonces ustedes están innovando y no van a conseguir una tesis igual a la que ustedes están haciendo. Esa no es la idea. La idea es que tenga ciertos elementos, por supuesto, preferiblemente que sean antecedentes o tesis que hayan hecho diseño, preferiblemente. ¿Ok? Muy bien, profe, yo tengo una duda. Dígame. Para los antecedentes, mi profesora de investigación académica nos comentaba que podíamos extraer No. el resumen de la Ay, a mí tesis. no hagan eso. Yo siempre, como jurado, si me tocan, siempre lo corrijo, siempre lo cambio. No hagan eso. O sea, yo sé que en el resumen, allí aparece que cuáles son los objetivos, cuáles son las conclusiones, pero es bueno que revisen la tesis, o sea, revisen el antecedente. O sea, nada les cuesta. Entonces, por eso digo que debe estructurarse de esa manera. Yo de todas maneras voy a hablar con ella y yo le voy a decir que yo les dije que no colocaran el resumen. Porque es que no lo colocan Ya, textual, porque lo colocan muy textual y entonces caen en ese error de que eso, de que lo que les estoy diciendo que debe ser fluido, de que debe ser ameno, que debe entenderse, es para que revisen el contenido de la tesis. No tiene sentido que solamente se queden en la hoja del resumen. pues No sé sí, si. justo yo tenía, era esa duda porque no sabía cómo incluirlo, si incluirlo como una cita, porque se pide casi que a modo textual, o ella lo pide así, de
de la tesis que estoy referenciando, entonces pues no. Y aquí veo en el libro que usted nos dejó en el aula, pues que sí propone otra forma de plasmar la Ujú, información sí, y eso de la referencia. no lo estoy inventando yo, ¿no? Ya el Zoom, bueno, ya va, hago un paréntesis, el Zoom me acaba de decir que tengo los 10 minutos. Pero esto que estoy colocando aquí, yo no lo estoy inventando, no lo inventé yo lo saqué de estas referencias bibliográficas. Este, aquí ustedes pueden revisar del manual, justamente el manual de elaboración del trabajo especial de grado, dice algo, algún apartado al respecto a eso. De áreas, Pues sí, pueden revisar. También de la metodología de investigación de la UPEL, ¿ok? Esta es de Paleya y Martins. Y también Ramírez, sobre todo Ramírez, que a mí me gusta porque la lectura es amena, no todos los libros de metodología son buenos, o sea, que son medio tediosos, eso sí, se los digo, pero por lo menos Tulio Ramírez en cómo hacer un proyecto de investigación, pues es un poco más ameno su lectura. Entonces, básicamente las recomendaciones que estoy colocando aquí en los antecedentes de la investigación es basado en esta lectura que yo les coloqué, ¿ok? Y sí, se hace mucho más ameno a establecerla así, ¿ok? Entonces, cualquier cosa, ustedes le dicen, profesora, la profesora de metodología nos dijo que se podía hacer de esta manera, estructurar de esta manera, que el resumen no nos ayuda a ver toda la información. De todas maneras, me comprometo a hablar con ella para decirles que yo se las pedí así, pues que me eche la culpa a mí, pues. ujú. ¿Ok? Está muy bien, profe. Vamos a, sí, Sí, igual me cuadra organizarlo mejor así. ok. Ahora, vamos a ver si nos da chance bases teóricas. En bases teóricas, ¿cómo lo van a estructurar? Por lo menos decirles eso. Las bases teóricas, entonces, definitivamente aquí ya la delimitación del tema, pues ya es preciso hacerlo, ¿ok? Igualmente se van a ir de lo general a lo específico. En todas las tesis que he revisado de diseño gráfico aquí en el instituto, se estila, yo me imagino que debe ser algún un pedimento que les dan, es que coloquen el concepto de diseño gráfico, diseño gráfico y luego, bueno, eh, yo no tengo problemas con eso, pero no me gusta, pero bueno, aparecen. Entonces lo colocan, ¿ok? Diseño, cuando empiecen a hablar de bases teóricas, porque bueno, es una tesis de diseño, es un trabajo especial de grado de diseño. Pero casi que, como decía mi profesora, esa fue de estudios ambientales y era abogada, me decía que eso era obvio, toda obviedad, o sea, es como, por ejemplo, en una tesis de arquitectura que iba a diseñar, por ejemplo, un hotel, entonces tenía que hablar primero qué es arquitectura para poder llegar al diseño de hotel, no tiene sentido. No sé si me explico, pero bueno, aquí se coloca. Entonces, por lo general, ustedes van a empezar a decir qué es el diseño, ¿ok? Luego del diseño, ustedes lo especifican un poco más y tratan de ir dándole la vuelta en una buena redacción para llegar a lo que es el diseño gráfico. Si están haciendo de repente un manual corporativo, entonces obviamente o guías o van a diseñar algún libro, una revista o algo de eso, pues deben necesariamente hacer referencia a lo que sería el diseño editorial. Allí yo me acercaría más, si lo hago yo, o sea, si me permiten hacerlo así, directamente yo hablo del diseño editorial porque hay características que ya debo sustentar, ¿sí? Entonces, del diseño editorial, pues se diseñan varias cosas, aparte de libros, revistas, tal, guías, catálogos, todo eso, pues ya empiezo a observar ciertas características del tema de investigación o del planteamiento que voy a hacer a nivel de diseño. ¿Okay? En el caso de diseño gráfico, fíjense como les estoy hablando, o sea, que recuerden que ustedes van a diseñar, o sea, que va a ser un proyecto, y en el caso de metodología, pues hablaríamos de proyectos factibles. Entonces, debemos como que visualizar qué es lo que vamos a diseñar y en base a ese diseño que estamos soñando, pues debemos traernos hacia lo que es las bases teóricas, pues todas esas bases teóricas que nos sirven. No sé si me explico.
¿Sí? ¿No? Sí, sí, Ok. Entonces, es algo sí. de eso. Cuando, por ejemplo, estábamos en clases de taller de diseño o bueno, que a ustedes les toca hacer algún trabajo de diseño, presentarlo, pues obviamente hay una búsqueda de bibliografía, unas referencias, algo de eso. Bueno, más o menos es hacer la analogía a esto, las bases teóricas, ¿sí? Entonces aquí dice muy teóricamente que las bases o fundamentos, son las bases o fundamentos, van a permitir una serie de aspectos que constituyen un cuerpo unitario, eso es importante, que por medio del cual se sistematizan, clasifican y relacionan los fenómenos particulares estudiados. Arias dice que la ubicación del problema es un enfoque teórico determinado, la relación entre la teoría y el objeto de estudio, en este caso la teoría y el proyecto de diseño, ¿ok? Posición de distintos autores, por lo menos unos 3, que digan cosas distintas, ¿ok? Si se van a colocar o que complementen cuando se colocan las teorías. No que, por ejemplo, Pérez dijo tal cosa, pero Márquez dijo la misma cosa que Pérez, eso no funciona, sino que de repente Pérez dijo que 5 más 5 es 10, pero Márquez dijo que 5 más 5 es 15 y explican el por qué. Entonces allí, y esas dos teorías de esos dos científicos, de esos dos autores, pueden complementar lo que yo estoy buscando para mi tema de investigación. No sé si me explico. O sea, no es colocar la misma cosa, sino que se complementen y entonces luego ustedes de hacer esa cita hacen un análisis, como un parafraseo de eso, ¿ok? De manera de ir tomando elementos que ayuden, sobre todo la última parte, a pesar de que todavía no están diseñando, pero sí que ayuden a eso. Se los digo por experiencia propia, porque estas bases teóricas que ustedes colocan aquí, cuando lleguen ustedes al cuarto capítulo, que tienen que aplicar una encuesta, la entrevista, pues están relacionadas porque existen las mismas variables y aparte de eso, pues son los criterios de diseño que ustedes van a utilizar para el diseño. Entonces, bases teóricas y lo que es el proceso de diseño, los criterios de diseño que van a colocar en el cuarto capítulo van de la mano, porque aquí es la teoría y allá es la aplicación.